Mi padre me quería, casi se puede decir que más de lo que un padre normalmente quiere a un hijo. ¿Por qué? Pues porque yo no era solamente su hijo, era un símbolo. Después de la derrota en la guerra civil tuvo que rehacer su vida, no ya laboralmente, no ya personalmente, sino íntimamente. ¿Qué valores debía mantener? ¿Qué valores en los que él creía se habían venido abajo? Y dónde había una posibilidad de refugio. Es muy difícil para un hijo hablar de su padre, de las relaciones personales con su padre, y sobre todo es muy difícil ya a cierta edad, porque cuando uno es más joven, uno siempre piensa si el padre ha sido justo o injusto con uno, si le dejó hacer tal cosa o no le dejó, pero cuando ya uno ha tenido hijos y tiene nietos, pues se da cuenta de lo difícil que es tomar una postura clara, nítida, indiscutible en la educación del hijo. De manera que yo siempre tuve una relación muy estrecha con él, sufrí sus prohibiciones y sufrí sus consejos, o gocé de sus consejos. Con el tiempo yo comprendo que la educación que mi padre me dio fue buena, fue una buena educación, porque me enseñó algunas cosas que son fundamentales. La ética entendida también como ética del trabajo, como ética del comportamiento, como defensa de lo que uno cree justo, el intento de mantener un pensamiento sobre la vida y sobre las cosas a lo largo de los años, y que solo cambie en aquello que naturalmente tiene que ir evolucionando en virtud de cómo evoluciona la sociedad y la posición que uno tiene dentro de la sociedad. Y él encontró el refugio en la literatura. Mi padre siempre hablaba de literatura, siempre refería lo que ocurría a algo literario, de manera que él vivía una doble vida, su vida diaria, dura, teniendo que estar en 2 oficinas, completando el presupuesto familiar con sus labores literarias, trabajos para radio, trabajos para periódicos, premios literarios, con eso redondeaba el presupuesto familiar. Yo siempre vi problemas económicos en casa, siempre vi las discusiones que yo vi entre mi padre y mi madre se debían a que mi madre le decía: Leopoldo, me tienes que dar un poco más de dinero porque si no, no puedo sacar la casa adelante. Y mi padre decía: sí, pero yo no tengo más dinero, no cobro más, etc. Siempre había problemas de este tipo. Y pudimos vivir, esa es la verdad, que pudimos vivir sin suprimir determinadas cosas. Es verdad que él era muy ascético, no bebía, fumaba al principio cuando yo era pequeño un cigarrillo después de comer y un cigarrillo después de cenar. Yo creo que era todo lo que fumaba. Por tanto, él era muy ascético hasta que ya mayor, ya tuvo cierta, desahogo económico, sin que nunca fuera rico, pero tenía un cierto desahogo económico. Me ayudó siempre en mis estudios, en aquello que me podía ayudar. Y recuerdo que cuando yo empecé, él sabía francés, yo estudié en un colegio francés, y cuando en un momento determinado empecé a estudiar inglés, que él no sabía, lo que hizo es que nos matriculamos los dos, aparte de las clases que yo tenía en el colegio de inglés, nos matriculamos los dos en una academia. Y íbamos todas las mañanas juntos a una academia que estaba por ahí por la Gran Vía, a nuestra clase de inglés. Es decir, que puesto que él no podía ayudarme, decidió estudiar conmigo. Eso me parece que es muy significativo. Luego, las cosas importantes siempre las decía por escrito. Siempre. Por ejemplo, todo lo que es el descubrimiento del sexo. Mi padre iba previendo cuando yo, de niño, iba descubriendo esos temas, y entonces él me escribía sobre eso. Cuando yo empecé a publicar, no me comentaba el libro de palabra, me escribía una larga carta donde me comentaba
el texto poco a poco. Mi padre era una bellísima persona. A mí, naturalmente, me daba a veces la impresión de autoritario, pero era muy cariñoso y a mí me quería mucho.